Un saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen este devocional Pan de Vida. El tema de hoy lo he titulado Las llaves del reino. La llave principal del reino es el Evangelio de Salvación que abre las puertas del cielo a todos aquellos que lo reciben y lo siguen. Jesús le dice a Pedro lo siguiente: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El Evangelio nos ata a Cristo y nos desata de nuestras viejas ataduras del pecado. Vemos que Jesús las llaves del reino se las confía a Pedro como persona de más confianza entre sus discípulos por la confesión que había hecho minutos antes, pero lo que realmente significa es que da y otorga la autoridad de atar y desatar a todos los discípulos, o sea, hoy a su iglesia. Jesús describe este tipo de autoridad como las llaves del reino de los cielos, la autoridad que tiene la palabra de Dios, y dice que todo lo que la iglesia de Jesucristo ate o desate en la tierra será atado o desatado en el cielo, o sea, tendrá respaldo en el cielo. Como ya sabemos, el siervo de más confianza de la casa es el que recibe las llaves de las puertas de la propiedad. Al dárselas, el dueño de la casa, el Señor, estaba también entregando de alguna manera su propia autoridad a su iglesia en la cual confía, para abrir, cerrar, bloquear o desbloquear la entrada a su hogar, el reino de los cielos. Cuando predicamos el Evangelio y damos testimonio, estamos abriendo la puerta del reino de Dios a la gente que nos rodea. Estamos desatando a las personas de la atadura del pecado. Por el contrario, cuando no lo hacemos, de alguna manera, estamos cerrándole la puerta del reino. Por tanto, la figura, las llaves, simbolizan responsabilidad y autorización para proclamar la apertura del reino mediante la proclamación del Evangelio de salvación al mundo. Jesús, en este pasaje, todavía está respondiendo a lo que Pedro había dicho a su pregunta de ¿quién decís vosotros que soy yo? Su respuesta fue: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le había contestado que Pedro era bienaventurado, era bendecido, porque gracias a la revelación del Padre, él lo había entendido. Y en Mateo capítulo 16, verso 18, luego Jesús le dice a Pedro lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, sobre la verdad que Pedro acababa de declarar, de que Jesús era el Mesías, el enviado por Dios para salvar al mundo, y que era el mismo Hijo de Dios viviendo como una persona aquí en la tierra, sobre la declaración de esa misma verdad, él edificaría su iglesia, y que incluso los poderes del infierno no tendrían autoridad sobre ella. Después Jesús le dio autoridad a Pedro como persona de más confianza. Él representaba al resto de los discípulos, o sea, a su iglesia, para que actuara en su nombre. Jesús ya había hecho esto antes cuando envió a los 12 para la misión de representarlo ante el pueblo. También Jesús les dio esta misma autoridad a los 12 discípulos, tanto antes como después de su resurrección, para llevar a las personas al arrepentimiento, usando las llaves del Evangelio de Salvación, y así poder recibir el perdón de Dios. A Pedro y al resto de los apóstoles Jesús les adjudicó el gran papel, el gran ministerio que hoy le corresponde a su iglesia, para que presentaran y proclamaran el Evangelio a todo el mundo. En el nombre de Cristo, nosotros, la iglesia de hoy, debemos decir lo mismo que Pedro, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios en forma humana, y que la fe en Jesucristo, otra de las llaves importantes, es la única manera de entrar en el reino de los cielos. La llave de la fe también es necesaria para abrir las puertas del reino de Dios. En el nombre de Jesús también debemos vivir en una importante orden y disciplina dentro de la Iglesia, estableciendo lo que es la verdad y también la manera en que se debe llevar a la práctica. Igual que los apóstoles, mediante la predicación del Evangelio, ataban o desataban aquí algo en la tierra en el nombre de Jesús, nosotros, la Iglesia contemporánea, siguiendo el mismo criterio, el poder y la autoridad del cielo nos va a respaldar y va a permitir que esto ocurra también con nosotros. Jesús no quería y no quiere hoy que sus discípulos, su iglesia, actúe según su propia sabiduría y voluntad mientras dirigimos a su iglesia, sino que nos otorga responsabilidad
autoridad y poder sobrenatural para guiar a la Iglesia de acuerdo con su voluntad y sus enseñanzas. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.